Primera parte de una entrevista imperdible con Irma, yo con los apellidos soy un caso, Irma Berolín, autora del libro Fervorosas historias de hombres y mujeres. Un libro y una entrevista que lo puso a mi disposición Claudio Sut, nuestro corresponsal desde Buenos Aires, abogado, periodista, miembro del Movimiento Nacional Ferroviario, y yo considero que su criterio siempre es impecable. Así que, sin mediar más, vamos a la primera parte de la entrevista con Irma Berolín sobre el libro Fervorosas historias de hombres y mujeres. Después de las 17 horas, después de la pausa rotativa de la radio, iremos con la segunda parte y de ahí en más seguiremos con esto que es Inquietos, más que un programa de radio. Porque la comunicación es lo que pasa entre la gente. Las noticias son comunicación. Inquietos, porque la vida es movimiento. Noticias, información, música, secciones compartidas con vos por periodistas y comunicadores. Inquietos, sábados de 16 a 18 por Radio Nova Multimedia. Irma, ¿qué son las fervorosas historias de mujeres y hombres? Bueno, son un conjunto de cuentos, son 17 cuentos en total, y bueno, es el título que reúne esos cuentos, y cada cuento está contado por una mujer distinta, no por una narradora en general, con una historia distinta también y desde una perspectiva personal, no es una única voz. ¿Y cómo fuiste llegando a estas mujeres que te proveyeron las historias? Bueno, no, en realidad las inventé, son todas ficcionales. Mira qué bien. Claro, yo soy narradora y poeta, entonces bueno, imaginé situaciones y algunos cuentos están basados en experiencias personales. Entonces hay una mezcla entre ficción y evocación, digamos, pero todo se mezcla. Vos sabés que cuando hacemos ficción nunca se sabe dónde termina lo referencial y dónde empieza lo imaginario. Estamos hablando con Irma Berolín, autora del libro Fervorosas historias de mujeres y hombres, de editorial Sikus. Irma, ¿cómo es que desde la ficción, o cómo llegas a partir de la ficción a crear un personaje? Digo, para el común de la gente que a lo mejor no entiende este fenómeno. Claro, bueno, en general el cuento es un género, como es una historia breve, que lo más importante no suele ser el personaje, sino la peripecia. En cambio, la novela sí tiene como eje al personaje. De todos modos, en los cuentos también hay personajes, ¿cierto? Pero lo más importante, lo que aglutina el relato es la situación, aquello que ocurre, ¿no? Los personajes van surgiendo, digamos, de la observación. Nosotros somos muy curiosos, los escritores, muy curiosas, y también de aquello que nos gustaría que existiera, ¿no? Hay una especie de mezcla entre lo que existe y lo que se quiere crear, digamos, ¿no? Así que hay personajes míos que sí se basan un poco en recuerdos. Yo tengo una tía que la pobre tía la saco a pasear cada vez que quiero en los relatos, que es muy inspiradora, una tía bastante ridícula. Así que hay personajes que tengo en distintos relatos que son como prototípicos. Y la última palabra del título de tu trabajo es hombres. ¿Qué hay de los hombres en tu obra? Bueno, vos sabés que en general yo he trabajado mucho la figura de la mujer, desde siempre, desde mis primeros libros de relato antes. Y bueno, traté de ir construyendo, de hacer pasar la mirada por distintas situaciones, porque los cuentos plantean situaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, para mí fue un ejercicio, porque el texto después me mostró cosas que dije, mira vos lo que salió, qué sorpresa. Y sale un poco, me lo han dicho, que aparece como en algunas situaciones la violencia de género, la microviolencia en la vida cotidiana, pero no hay que ver con la violencia física, sino aquellos detalles y pequeñas situaciones que muestran las fisuras, ¿no?, entre los hombres y las mujeres.
me fue surgiendo sin que yo quisiera. El texto no siempre sale de lo racional, se filtra el inconsciente muchas veces en la creación, inevitablemente, ¿no? Así es que yo me planteo cosas, escribo, y después el texto me muestra cosas nuevas que yo no sabía que estaban allí. Es como un espejo. Hiciste mención recién de forma media tangencial a la cuestión de la violencia de género. Incluso hablaste de una microviolencia. Sí, eso me lo dijeron algunas personas. En algunas situaciones, en algunos cuentos aparecen, como inevitablemente a lo largo de la historia ha venido apareciendo. Ahora estamos en poner sobre el tapete eso, ¿no? En la lucha, especialmente de las feministas. Pero me di cuenta que aparecía es decir, un hombre que cree saberlo todo y la manipula a la mujer, no necesariamente la maltrata, pero sí la domina, por ejemplo, en el cuento Entropía, y ella termina muriendo de cáncer, digamos, ¿no? Pequeñas situaciones, detalles en donde... Y también la mujer a veces es violenta con el hombre en mis cuentos, no necesariamente, a veces ellas ejercen también alguna forma de violencia o de pequeña violencia, ¿no? Cuando se fuerza al otro se lo está violentando también, porque el cuento tiene que tener un conflicto, y acá hay que buscarlo el conflicto, porque si no hay conflicto no hay historia, digamos. Bueno, vos recién hablaste de una tía a la que cada tanto la sacás a pasear. Vamos a imaginarla que a esa tía la entras a tu biblioteca y le decís, tía, mira, estos son los libros que yo escribí. ¿Qué le estarías mostrando a tu tía como otros trabajos además del que estamos hablando en este momento? Bueno, esa tía estaba en vida cuando yo publiqué mi primer libro, que ganó el premio del Fondo de las Artes, y mi tía, que era actriz, Dora Prince, elige el cuento sobre ella para contar. Y lo lee en voz alta en la presentación. Y mi tía se enojó muchísimo, porque dice, esa no soy yo. Yo le mostraría los cuentos que escribí después sobre ella cuando ella murió, donde yo voy cambiando su imagen, que la imagen, el recuerdo se va construyendo y se va modificando, ¿no? Y yo la derivé en otras situaciones a la pobre tía. Entonces yo le mostraría esos otros cuentos. Escribí bien sobre mí, no escribas así. Me decía, digo, pero si no hay conflicto en una historia, tía, te tengo que poner en algún problema y tengo que mostrar alguna falencia. Era un personaje, mi tía, era muy graciosa. Era una narradora oral estupenda. De esas que se sientan a tomar mate y cuando te empiezan a hablar vos te fascinás, ¿no? Y de los cuentos que forman parte de tu libro, que son 17 cuentos, superaste a García Márquez con los 12 cuentos peregrinos, lo dejaste muy atrás. Sí, porque no son tan largos. Debe ser por eso. Depende de la extensión. Debe ser por eso. ¿Cuál es el que, digamos, de alguna forma te gustó más o dijiste acá, este es mi punto cúlmine en este trabajo? Pues sabés que el libro está trabajado desde el humor. Es decir, el humor como un recurso para poder decir verdades de una manera simpática, y también hay elementos críticos. A mí me gusta más el primer cuento, porque lo quiero por razones personales, y porque logré contar una historia que a mí me costaba contar, que se llama El mar, y porque tiene bastantes elementos que no son tan cómicos. Hay ironía, todo el tiempo hay ironía, ¿no? La distancia que da la ironía sobre los hechos, ¿no? La ironía te permite mirar desde afuera las cosas. Y a mí ese cuento me gusta estéticamente, me gusta lo que digo. Habla mucho del mar y juego con la idea del mar y lo mezclo con la vida cotidiana, el mar como algo inabarcable, como es la vida misma, ¿no? Y que va y viene en oleadas, entonces me gustó ese. En dos de tus cuentos mencionás a Paraguay. En uno decís paraguayo tomando café, que no es tereré, que es lo más común que uno puede pensar en un paraguayo. Y el otro viaje al Paraguay, ¿qué tiene el país guaraní en particular en este caso? Porque yo he vivido en Misiones, viví un tiempo en Misiones en los años 80, y Paraguay Misiones es una provincia medio paraguaya, en un montón de, cuestiones. Primero porque emigran mucho los paraguayos,
y porque además se va, como es fronteriza, se iba mucho a Paraguay a comprar. Sí, sí, también. claro. Otras veces a Brasil, otras veces a Paraguay. Y tuve conexiones con gente de Paraguay, pero lo del paraguayo tomando café es porque el paraguayo es el que arregla veredas en Buenos Aires, es un señor que es de nacionalidad paraguaya y bueno, se mete en la casa de la señora con mucho atrevimiento, ¿no? Y pide un café, por eso se llama paraguayo tomando café. Pero mi conexión con el Paraguay tiene que ver con mi conexión con el noreste argentino, porque yo he estado muy conectada siempre, viajo a Corrientes, tengo amigos en Santa Fe también, entonces tengo una conexión con el noreste, ¿no? Bien, llegando al final de la entrevista ya nos vamos a meter en una especie de digresión. ¿Qué haces en el día a día? ¿De qué trabajás? ¿Cómo te ganas la No, vida? yo ya soy grande, yo soy una señora de 67 años. Ah, bueno. Así es que ya me... ¿Te jubilaste? Estoy jubilada y sí, he trabajado de todo en mi vida, desde empleada bancaria, he sido secretaria y demás. Pero después trabajé muchos años coordinando talleres literarios, inevitablemente, y bueno, tengo premio municipal también, que es un subsidio que nos dan, así que bueno, tengo mis recursos. Pero ahora no, me he podido dedicar a la literatura haciendo vericuetos desde siempre. Y así pasaba Irma Berolín, autora del libro Fervorosas historias de hombres y mujeres aquí en Inquietos, aquí en Nova. Realmente es una autora que es narradora, una cosa muy particular y ya media dejado de lado, porque es diferente el autor que es simplemente escritor al narrador. El narrador es el historiador, el comunicador, la persona común, es algo más afín. Fabulosa entrevista de Claudio Sud a Irma Berolín en exclusiva para Inquietos y para Nova 91.5, 16:59 minutos la temperatura, 23.